Llegamos a la clase final de ética desde la perspectiva bíblica y teológica y hoy tenemos un escrito que revisar sin antes que envíe por ahí un cuadrito a su WhatsApp. Y en este cuadrito había unas palabras de un señor que se llama Levinas Emanuel. Él habla sobre la ética de la otredad. Ya vamos a estar hablando sobre este tema, de este material que estamos compartiendo también con ustedes ahí, que es el tema de cuando el abuso espiritual se justifica con la Biblia. Ahora mismo voy a explicar cuál es la dinámica de este trabajo que vamos a hacer. Entonces, en este escrito de Levinas que tuvimos, eh, muy breve, él está diciendo que la ética hay que verla desde la otredad, esta palabra que les he estado mencionando durante varias partes del curso. En esta parte de la otredad vemos ahí que dice que es una ética diferente porque no se maneja desde el yo, sino desde el otro, y esto es un acercamiento interesante. Les he dicho que este señor, que es un filósofo, y que no es cristiano, pero tiene una noción de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a revisar brevemente antes de empezar de qué habla la otredad. De lo que les he estado hablando es cuando Jesús nos habla del otro. Y el pasaje que más nos da luz a esto, aunque toda la Biblia nos va a dar luz sobre esta otredad de darnos cuenta del otro, tenemos el famoso pasaje de la historia del buen samaritano. Pero aquí tenemos un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo. Este pasaje habla de el mandamiento más importante y el segundo mandamiento más importante para Jesús. Ahora mismo lo estarán recordando ustedes. Así como los 10 mandamientos están en Éxodo 20, sí, es así. Ahora en Mateo, pero no 20, sino 22, porque ya son dos mandamientos, ¿verdad? Éxodo 22, el versículo número 30, y vamos a revisarlo para no estar diciendo. Es Mateo 22, y este pasaje viene exactamente después, cuando hay un pasaje ahí que yo mencioné el domingo en la iglesia. Estaba predicando quien hace la pastoral allá y hablaba sobre la vida venidera, ¿verdad? Y estábamos discutiendo este tema ahí en la escuela bíblica. Y entonces yo les mencionaba el pasaje de Mateo 22, cuando Jesús calla a los saduceos. Entonces dice Mateo 22, versículo 34, perdón, había dicho 35, Mateo 22, 34, y dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se les tapó la boca, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, lo sabemos casi de memoria, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Fijen sus ojos en el versículo 39 porque ahí está la otredad. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí la palabra prójimo está en griego y es la palabra plesión, es esta palabra plesión, y casi en griego se dice junta, plesión so, y significa el otro como tú. El prójimo lo traduce Casiodoro de Reina, el prójimo. Este prójimo es la otredad. Nosotros tenemos que ver la ética desde la otredad. Hay otro autor también, otro filósofo, nos dice que la ética tiene la maravillosa virtud de hacernos vivir bien y hacer vivir bien al otro. Esta, este hacernos vivir bien y hacer vivir bien al otro tiene que ver con el propósito de la ética. Si estudiamos ética no es para andar juzgando a las personas, sino para vivir bien nosotros y hacer vivir bien a los otros. Por eso hablamos de la otredad. Ahora vamos al escrito. Está con nosotros ahora la señora Esther, que nos va a ayudar a leer. Y nosotros vamos a dar nuestra opinión sobre el escrito. Recuerden que no vamos a tratar de no juzgar a la persona que está escribiendo o a las personas que están involucradas, porque este es un testimonio de una persona cristiana.
sino vamos a dar un juicio ético de acuerdo a lo que hemos estado estudiando. Como siempre, no hay respuestas correctas, estamos construyendo el conocimiento y además somos todos los que estamos aquí cristianos y somos guiados por el Espíritu Santo y vamos a aprender a trabajar desde la otredad, es decir, cuando estamos pensando en el otro, no estamos pensando en el mismo y vamos a juzgar un poco, vamos a hacer un juicio ético, ¿sí? Un juicio ético de por qué no estaban actuando correctamente. ¿De acuerdísimo? Bien, vamos entonces a la pantalla de todos. ¿Les parece que ahora sí? Ahí los veo, los que están, para ir haciendo preguntas en el orden que están. Ya saben que el dedo flamígero de la pregunta caerá sobre el que veo primero. Entonces, listos ahí con esto. Entonces, vamos ahí, Esther. Entonces vamos con la. Cuando el abuso espiritual se justifica con la Biblia. Era una iglesia que seduce a cualquiera, pero sin respetar nada, ni siquiera al matrimonio. Asunción Quintana Morales, Protestante Digital, 13 de agosto del 2025. En esta publicación se desarrolla una historia real de una mujer creyente. Sus iniciales son BBJ, que sufrió abuso espiritual por parte de su marido, apoyado por la autoridad de una iglesia que se basaba en textos bíblicos fuera de contexto. Vamos a ver que esta no es una historia inventada, es una historia que es una realidad. Adelante, Esther. Lo relata ella misma en primera persona. Introducción. Agradezco la oportunidad que se me brinda para compartir mi experiencia desde la sanidad y con el propósito de ayudar, en la medida de lo posible, a alguien que esté siendo abusada espiritualmente y en su propia casa. Para contextualizarlo todo, comenzaré contando que nací en una familia cristiana y soy la segunda de 5 hermanos. Mis padres nos han criado en amor y este siempre ha sido expresado de manera muy natural entre nosotros. La palabra de Dios se compartía en casa, cantábamos y podíamos hablar y mostrar nuestras emociones, lo que había en el corazón. He vivido en la libertad de disentir, mostrarme como soy y experimentar el perdón para pedirlo y para recibirlo. Mis padres fueron y son un ejemplo vivo de lo que nos han enseñado. Es importante conocer todo esto para comprender el choque que se produce entre un ambiente sano, exento de liturgia, religiosidad y temor, y otro muy distinto, el que yo viviría después. Por tanto, soy una afortunada hija de pastor en una familia imperfecta, pero muy sana y privilegiada. Y mi madre en todo esto ha tenido un papel fundamental como esposa y como madre. Desde pequeña he visto a muchas personas entrar en nuestra casa, líderes genuinos, otros autoritarios, y también he estado presente en sanas discusiones, tertulias, desde teologías diferentes, y discrepar nunca ha sido un problema. La congregación donde me crié comienza con un pequeño grupo lleno del Espíritu que crecía en dones espirituales, en número y en la enseñanza de la sana doctrina. No nos dejábamos deslumbrar por nadie. Estábamos estando libres de imitaciones, modas e imposiciones de autoridad y de pensamiento que pudieran destruir la libertad que tenemos en Cristo. Todo esto ha sido siempre un muro de contención ante el engaño y la pseudoverdad, que, si cabe, es aún peor. Con 17 años era aún muy joven, pero todo lo que aprendí estaba enraizado en mí. Muy bien, gracias, Esther. Ahora vamos a ir preguntando, voy a hacer preguntas muy concretas, van a tener que ver con el texto que acabamos de leer. No debemos repetir el texto de memoria ni lo leímos, entonces tenemos una visión general del texto. La otredad en esta persona que no sabemos su nombre, ¿en qué se manifiesta cuando empieza a dar su testimonio? ¿Por quién está preocupada?
Adriana, ¿qué ves ahí en esta persona? Y algo más que quieras comentar y alguien más que quiera comentar también puede comentar después de ella. Adelante, Adriana. Pues ella como dices, desde muy pequeña era muy normal el conocer esta parte de los ministros buenos, malos. Entonces, pues ella creció con esa base y ya al momento en el que pues, le pasó lo que le pasó, estaba preocupada porque solamente vivía en base a ritos, a religión, y eso causó un daño tremendo, a pesar de que había sido ella cimentada, que considero que eso fue lo bueno, porque si no hubiera tenido esos cimientos, esa parte buena, ella estuviera completamente destruida y pues sin sanar, y ella menciona que ya lo puede externar desde la sanación, que eso es muy importante. Excelente, gracias. Entonces, vean ustedes como lo menciona Adriana, lo importante es desde la nostredadis, desde la ética, cuando nos pasa algo malo, no es para lamentarnos, quedarnos ahí sepultados, no salir adelante. Vean el video que les mandé, ¿verdad? De cómo debemos enfrentar nuestras dificultades, si no es para salir adelante y para ayudar a otros a salir adelante. Es muy fácil tener autoconmiseración, decir ahora sí soy bueno, pues tienen que cuidarme, tienen que protegerme, tienen que estar ahí. Vamos a seguir con la siguiente hoja en la lectura, por favor. Esther, adelante. El comienzo de una nueva etapa. Fue entonces cuando conocí al que sería después mi marido. Quedó pillado conmigo, según me dijo después, al ver una chica joven comprometida que posteriormente supo que era hija de un pastor. Yo siempre estaba cantando, tocando el piano o la guitarra. Él también cantaba y tocaba, aunque llevaba poco tiempo en la iglesia y donde más lo ejercía era a nivel profesional. Como era algo mayor que yo y tenía su independencia económica, estando fuera de casa, se ofreció a traerme a mi ciudad tras conocernos. Era realmente simpático, gracioso y sociable. Aunque yo no tenía mariposas de adolescente en mi barriga, ni intención alguna de algo más, me llamó casi todos los días y estaba deseando que fuera a su casa, pero nos separaban algunos kilómetros y eso me imponía bastante. Para conocerle no tenía más remedio que ir a su ciudad y estar con su casa, con su familia. Sus padres también eran creyentes. Lo veía tan entusiasmado que me daba cierto apuro no corresponderle en su propósito de viajar allí unos días. Quería conocerle, pero sin esas implicaciones que me hacían sentirme ya algo comprometida. Era otoño de 1989 y debido a las inundaciones en su ciudad, no era seguro coger un tren, así que lo hablé con él y le dije, no quiero que te ilusiones, de verdad que yo no quiero hacerte daño. Me respondió, pues yo no pienso estar sentado en el sofá de mi casa esperando. Esas palabras y la forma de decirlas fueron la primera estaca de temor en mi corazón contra la cual no luché. Seguí adelante. Y desde entonces esa relación se basó en no hablar, no enfrentar, no poner límites. En definitiva, siempre tuve miedo de sus reacciones. Es increíble cómo se generaron hábitos y conductas en mí, originando una tristeza perenne durante tantos años. Y ahora sí seguimos preguntando aquí. Vean ustedes cómo esta historia empieza a tomar forma y nos empieza a, a meter en una dinámica muy interesante. ¿Qué está pasando, Aurora? Cuéntanos un poquito qué ves en esta narración que está pasando desde la ética y desde la nostredad. ¿Qué le está pasando a esta chica de 17 años en esta parte que nos está narrando su propia historia? Adelante. Yo creo que allí empezó a haber como inseguridad por parte de ella. La persona que conoció no le dio la seguridad, sino creo que creó en ella confusión e inseguridad. La hizo dudar
de ella misma. Ok, Eso tenía. es lo que yo creo. Sí, 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 ahí está el asunto. Dense ustedes cuenta cómo, dice, ese fue el germen, el primer aviso que normalmente viene y no pasa como algo que es tan malo, pero se da uno cuenta después con el tiempo que es una raíz que causa un mal después, ¿no? Y desde la ética, ¿cómo debemos manejar eso? Noten ustedes cómo había una actitud ahí, la persona parece que no tenía la nostredad con él, nomás le importaba que estuviera ahí en su casa, ¿verdad? O sea, si la quiero a una persona y me dice, oye, no puedo ir porque está inundada la calle, pues digo, no quiero que te ahogues, ¿verdad? Entonces, no estoy pensando en el otro. Ahí hay una alerta. Siempre, cuando veamos consejería pastoral, vamos a ver cómo una alerta es cuando el otro no está pensando más que en sí mismo. Como dice Levinas, desde el egoísmo o desde la nostredad. ¿De acuerdísimo? ¿Alguien más quiere comentar sobre este párrafo que acabamos de leer? Sí, aquí yo lo que también noto, maestro y hermanos, es que ella se dio su voluntad completamente, por lo que haya sido, pero se dio su voluntad. Gracias, sí, Adriana. Ese vemos ahí que está, ve la alerta, pero decide no tomar acción. Sigamos adelante. Sobre dicha estaca se construyó una relación paternalista. Mi rol era de hija-niña. Durante el primer año de noviazgo, fueron 5, ya pude ver de cerca cómo se crió él, cuántas palizas se había llevado. Pero era inmadura para interpretar el grado de heridas en su personalidad, conductas, reacciones, etcétera. Había en su entorno gritería, mucha locura, todo derivado a su vez de las carencias y el sufrimiento que sus padres habían padecido en su crianza. Llega un punto en que con toda la dimensión que esto tiene, se normalizan ciertos comportamientos. Su iglesia no era conocedora de esto, pero a veces en un entorno no preparado para tratar con las familias y sus heridas, se da por hecho, como solución, que como tienen al Señor, lo superarán. Volviendo al ambiente hostil e inesperado en su casa, me preguntaba, ¿quién podrá conocer lo que pasa aquí sin convivir con la familia y presenciar lo que yo veo? Yo estaba acostumbrada a arreglar cualquier situación antes de irme a dormir y a que no se permitiera el chisme, por lo que ante un caldo de cultivo para el rencor y resentimiento sentía mucha angustia. Jamás ha habido gritos y palabras maldicientes en mi crianza, puesto que iba a menudo a su casa. No hablaba de esto con nadie. Me acostumbré a callar por miedo y se me encogían las tripas. Más tarde, y cuando tenía que ir a su casa, pedí alojarme en otro sitio que su iglesia me proporcionó, cosa que agradecí siempre. Además de todo esto, entre él y yo no había conversación alguna. Y si acaso alguna bronca cuyo motivo conocería a posteriori, con un gran desgaste emocional, siempre estábamos rodeados de gente y en muchas actividades. Esta relación se nutría de la música. Mis composiciones en su voz eran maravillosas. Esta relación se nutría de la música. Perdón, ¿Y nuestro ministerio? sí, perdón. Y nuestro ministerio creció, ya que además fue algo pionero y que, pese a nosotros, bendijo mucho tanto en la congregación como fuera, en los muchos viajes que hicimos. Sin embargo, cuando llegó el momento del casamiento, me planté seriamente si dar ese paso o romper, en una lucha silenciosa. En vez de hablarlo y que alguien con sabiduría arrojara luz para gestionarlo y decidir de verdad desde la posición y la visión adecuada, seguí por temor e inercia. Aquí vamos ya caminando sobre la situación ya con el muchacho que parece que tenía conflictos
Y hay varias cosas ahí importantes de la nostredad y de la ética. Vean cómo una iglesia tiene que involucrarse, no dar por hecho que alguien es cristiano y que va a cambiar. Definitivamente a lo largo de nuestra vida cristiana, desde la pastoral que hemos hecho con mi esposa, en diferentes trabajos, en nuestras comunidades de fe, te decimos, no confíes mucho en los cristianos, ¿no? O sea, tienen que demostrar que son cristianos. El que alguien me diga que es cristiano no significa mayor cosa. Gabriel, ¿qué opinas de este hombre con el que se va a casar esta niña de 17 años? ¿Qué opinas de él desde un enfoque ético de la nostredad? Tú como varón, ¿cómo ves a esta persona? Cuéntanos un poco. Y luego si alguien más quiere compartir, adelante. Bueno, pues, híjole, es un tema bastante, se podría decir que incluso recurrente en las iglesias. Ujú. Me atrevo a decirlo porque he visto varios casos de varios jóvenes que están en esa circunstancia. Y bueno, es un punto de vista complejo. Estoy tratando de buscar las palabras. No, pero sí, es eso que acabas de decir, un asunto recurrente en las iglesias y complejo. Creo que ese es lo has encontrado bien las palabras. ¿Cómo ayudar a estas personas desde el juicio ético? Es lo que nos debemos preguntar. Naturalmente tenemos la guianza del Espíritu Santo para poder dar consejo, pero muchas veces ese consejo necesita un diagnóstico adecuado. ¿Se dan cuenta? Ese diagnóstico adecuado tiene que ver, como lo dices, tengo que partir de que es un problema complejo. Ujú. Entonces ahí está muy bien. Y recurrente, has dicho dos palabras que son sumamente importantes en este tema. Vamos a seguir. Gracias, Gabriel, por tu participación. ¿Quieres decir algo más o ahí quedas con esta participación? Bueno, sí, no, ahí quedó, porque es que ya me divago mucho. No, muy bueno lo que nos acabas de decir. Está bien, gracias. Seguimos con la lectura. El casamiento y el atisbo de algo de luz. La complicidad espiritual en la música crecía, pero eso no determina una decisión tan fuerte como la de casarte. Si yo hubiera pedido ayuda desde el primer momento, todo hubiera sido distinto. Cuando nos casamos, la situación era que yo no trabajaba y pasaba los días sola. No había móvil, no tenía un teclado para tocar durante 3 años. No había aún internet y con la crisis ni un céntimo para llamar a mi madre. Fue un tiempo de soledad. Mucha tensión y tristeza profunda. Cualquier trabajo para mí, por entonces, era incompatible con la labor que queríamos hacer los fines de semana, en proyectos muy bonitos que surgían y nos sacaban de un vacío insoportable. Pero esta decisión no se tomó sobre una base correcta. Mi proceso hacía lo que es ser una mujer. Se vio interrumpido desde el principio y ahora se agravaba, pareciéndome cada vez más a una niña temerosa, hija de... Vamos con Soledad. Ahí hay una palabra que dice ella que me recordó tu nombre, hermana, Soledad. Y es un bonito nombre el tuyo. Tiene un Sí, significado pastor. muy especial. Pero, ¿qué le pasaba a esta niña? ¿Recuerdas que estamos en tiempo donde no había internet? Tiene 17 años y está recién casada, pero tiene un ministerio. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué le estaba pasando? Cuéntanos un poquito qué alcanzas a ver desde tu perspectiva femenina. Bueno, pues yo alcanzo a ver que ella se guardaba muchas cosas, no las sacaba, era una persona que si decía algo, podía tener problemas o con los papás o con el mismo novio. Pero yo me imagino que ahí tendría que haber entrado el pastor, porque hoy en día hay pastores que dan pláticas para el matrimonio, ¿no? Entonces yo pienso que ahí yo faltó eso, faltó consejería a ella, a él, y para que pudieran seguir adelante en el noviazgo, o si no había un noviazgo, por lo menos compañerismo, amistad, no sé, pero como que ella se retenía mucho en decirlo, o miedo, Ok. no sé. Sí, muy bien, muy acertado. Me gusta lo que me estás diciendo, nada más una puntualización. Aquí ya está casada y está lejos de la familia.
Pero la parte donde enfocas que hace falta el ministerio me gusta, porque la ética de la otredad significa que los que están en un ministerio necesitan nuestro acompañamiento pastoral. Sí, Eso es una sí. cosa sumamente importante. Cuando nosotros decimos, bueno, es una pareja recién casada, ella compone, él canta muy bonito, toca muy bien, ¿y quién les da consejería? La palabra que se utiliza ahora en psicología es ¿quién cuida al que cuida? Es una palabra muy importante en nuestras comunidades de fe. ¿Quién cuida al que cuide? Vamos a seguir, por favor, adelante, Esther. Ahora paso a otro capítulo. En el que la mano poderosa del Señor en su misericordia le dio la vuelta a aquello y parecía tomar otro rumbo. Tras unos 4 años de matrimonio, empezamos a discipular y nos encontramos con una familia que, a su vez, nos llevó a otra con una problemática en común que hizo que él abriera y sanara el Señor muchas áreas de su vida. Este camino apenas dura 2 años. Fue un paréntesis de refrigerio en el cual le amaba y le amaba. El Señor estaba sacando una versión de él que yo no conocía. Qué pena cuando queda interrumpida su obra. Prosigo. Cuando cada domingo terminaban las reuniones, se formaba alguna que otra cola de personas que querían hablar con nosotros. Se destapó un tema importante sobre el abuso sexual en una familia en concreto y sorprendentemente se conectaron entre sí otras personas que habían sido víctimas también, pero no lo habían dicho. Para poder tratar estos asuntos, el que era mi marido hizo el acceso a la universidad y posteriormente entró al primer curso de psicología. Lo admiraba mucho y en esta etapa teníamos la misma carga. Además, nos complementábamos muy bien. Sin embargo, en medio de esta preparación necesitábamos que alguien nos guiara, ya que al tratar con personas víctimas de abuso, hay que tener muy claro que no hacer, qué no hacer y qué no decir. Vino a ayudarnos un hermano muy querido, que ya está con el Señor. Y como yo le atendí la mayor parte del tiempo, pude compartir con él alguna inquietud. Esto le sentó a mi exmarido muy mal. Digamos que el hermetismo para nosotros debía mantenerse, pero no para los demás. Vamos avanzando ya en el tema y resulta que hay un matrimonio que conoce personas y nos narra aquí que empiezan a hacer la pastoral. Pero hay algo importante en la ética que debemos aprender. Lo voy a decir después de que Israel me conteste la siguiente pregunta de su apreciación. Y la pregunta es desde el punto de vista de ético, desde el punto de moral, desde el punto de la vida misma. Los cristianos vivimos problemas diferentes a las personas que no son cristianos o problemas similares. ¿Tú qué piensas, Israel? Sí, que son problemas similares. No, el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que la vamos a pasar mejor, que tenemos la guía del Espíritu Santo y que pues Dios toma el control de sus hijos, los reprende, les enseña, pues sí, pero en el caso del esposo de la protagonista, pues empezó a hacer su labor ahí con él pero pienso que había muchas fisuras que todavía no estaban cerradas. Y como usted nos puso en el video, ¿no? Que nos mandó, nos compartió, pues que tenemos que ir día a día, luchando con todas esas cosas del mundo y todo lo malo que tenemos. Y más que nada darnos cuenta en qué estamos mal. Ok, gracias, Israel. Muy bueno tu comentario. Efectivamente, se nos poncha la llanta igual con los baches que a las demás personas, ¿verdad? Y eso es en el sentido físico y también el sentido de las problemáticas que tenemos. Bien, aquí hay un puntito que yo quiero tocar que es muy importante.
Hay un libro que es muy viejito que dice, Así somos los evangélicos, fue publicado en la Ciudad de México y es un grupo de sociólogos que lo interesante es, dicen, si en la sociedad el 10% de las personas tienen este problema moral, también en la iglesia el 10% de la iglesia lo tiene. Esto es muy difícil de entender. Uno de los problemas más graves que tenemos en la sociedad, por lo menos aquí en Tlajomulco de Zúñiga, las estadísticas, es la violencia intrafamiliar. El enemigo está dentro de los muros de nuestras casas. El dicho dice, dormimos con el enemigo, ¿no? Entonces, la violencia familiar, y no estoy hablando de peleas entre papás y, no, no, desde también con los chiquitos, o sea, son violentados. Entonces, esta situación es muy grave y me temo mucho que la iglesia evangélica protestante paga su cuota en este sentido. Si no hacemos diferencia en ese sentido. Lo que sí hacemos es lo callamos muy bien, como dice aquí el escrito. Hay cosas que no se deben decir. Nosotros como pareja tuvimos una experiencia que fue muy dura para nosotros cuando una de las personas se acercó a nosotros, estábamos colaborando en una iglesia y el pastor principal nos dijo algo cuando empezamos a hacer una intervención en una situación de violencia intrafamiliar en una pareja de personas que no tenían hijos. Y esta razón nos dijo el pastor lo siguiente. ¿Qué fue lo que nos dijo el pastor? ¿Recuerdas, Esther? Que no se comentara que él iba a tomar cartas en el asunto, pero que no podíamos dar a conocer a nadie esa información, no interrogar al esposo, no hacer caso de lo que decía la esposa, porque ella era una persona problemática. Qué difícil, ¿no? Callamos las cosas que son pecado para no enfrentarlas, ¿verdad? Porque nuestro punto como matrimonio era, hay que enfrentarlo, hay que darle asesoría, hay que salvar a esta mujer, hay que hacer algo. Ese es el punto. Vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio de nuestra casos del cristianismo real, ¿verdad? Que estamos leyendo. Adelante, Esther. El desencanto, la vulnerabilidad y una errónea solución. Este tiempo que pude degustar duró muy poco. No teníamos apoyo alguno en la iglesia y se generaron problemas en la congregación, de tal manera que decidimos salir. Tengo que decir que antes de marcharnos recibimos por parte de varias personas dentro y fuera del liderazgo acusaciones y un trato que emocional y espiritualmente se tradujo en una paliza que invalida a cualquiera. Lo vi lisiado y derrotado. La decepción y la desesperanza se instaló en nuestra casa. Su vulnerabilidad era extrema. Yo por mi parte no sentía desesperanza y creía que, por muy mal que estuviera el panorama, habría una salida. Pero esto no es porque yo tuviera más fe que él, sino porque mi trasfondo espiritual y familiar era distinto. Ahora tenía a mi lado un hombre con mucho peso encima como para levantarse. Ambos teníamos toda la carne puesta en el asador, amando profundamente a cada familia, y era muy difícil encajar cómo cómo se pasaba por alto la situación de muchas vidas rotas. Mi padre se puso a nuestra disposición para lo que necesitáramos, pero mi marido no quería. Anhelaba una congregación cuya infraestructura le ofreciera ya un soporte. Seguía estudiando y mientras se mantenía esta situación, un amigo suyo de tiempo atrás, con el cual ya habíamos disentido varias veces por el uso y abuso del poder espiritual en su congregación, le acompañaba constantemente. Supe más tarde, y de buena tinta, que se iba con él al trabajo y a la universidad. Fueron muchos días y horas en las cuales, ignorando yo todo esto, hablaban y hablaban. Finalmente, lo que este amigo pretendía desde años atrás, lo consiguió, captarlo para su propia iglesia. Estos hermanos que están pastoreando sufren un descalabro haciendo la pastoral
y esto deja en el suelo a este cristiano que estaba pastoreando, que estaba preparándose para ser pastor, estaba haciendo, como dice ahí la narradora, poniendo toda la carne en el asador para lograr un estatus, pero se frustra en este momento. ¿Qué podemos hacer con los pastores que tienen esta situación? ¿Debemos dejarlos que mueran ahí? ¿Debemos mal aconsejarlos? Ahorita vamos a ver el desenlace de esta historia, pero ¿qué opinas de esta parte que le está pasando a este varón? Adelante, adelante, Pastor Víctor. Pues es una situación que es algo escabrosa, ¿no? Más que nada porque trae un trasfondo así arrastrando, Mm, porque se ve que tiene algo que es muy frágil, que es que entre nosotros los cristianos es donde debe de haber más fortaleza. ¿Cuál es la fragilidad que demuestra? Pues todos se sintió traicionado en sus principios, pongámosle así. ¿Por qué? Porque cosas que le dijeron, acusaciones y todo eso, pues le pegaron, lo tiraron, cuando debería de ser principalmente pues fortalecido. ¿Por qué pasó esto? Porque más que nada, así como viene la temática de ahorita, es de que viene en una especie como de todo va bien, todo marcha mm, bien, pero en apariencia. ¿Por mm. qué? Porque no llegaban golpes pues así que lo fueran confrontando, y él pensaba que pues todo era miel sobre hojuelas. Pero cuando empezaron a llegar los primeros golpes hacia a su alma, a sus emociones, pues empezó a desboronar, y pues empezó a desboronar junto con esta persona que también habla en primera persona. O sea que desgraciadamente pues fue una secuela de eventos que empezó a terminar esta relación entre ellos, pero por medio de algo que pues faltó. Yo siento que fue lo principal que faltó, que fue la fuerza de carácter o fortaleza o la misma fe, porque pues nosotros tenemos que tener bien cimentada la fe. Muchas gracias, Pastor. Le agradezco muy atinado su comentario y sí, efectivamente, cuando no estamos preparados para recibir los golpes, pues nos tumban, ¿verdad? Tenemos que prepararnos para esto. Muy atinado lo que nos dice. Yo comento al margen de esto, me llama la atención a mí en lo personal me llama la atención porque yo he sufrido esta situación de soberbia. Cuando nosotros somos soberbios, no aceptamos la ayuda de otra persona. Dice, su papá de la muchacha les dijo, ¿puedo ayudarles? Y que no, no quiero ayudar. Ese es también un foco rojo cuando a un líder, cuando alguien que ejerce un cargo, le ofrecemos ayuda y no lo hace. Gracias. Seguimos con la lectura para... Este grupo seduce a cualquiera sin respetar nada, ni siquiera al matrimonio. Al respecto, no soy la única que tiene una historia que contar, y de hecho, vimos en su día cómo hicieron sufrir precisamente a la mujer de su amigo, hasta conseguir quebrantar su voluntad. En ese tiempo vimos peligrar su matrimonio. A nosotros siempre nos pareció muy mal el abuso y manipulación que tenía sobre su esposa, a la cual trataba como una niña. Esta entró en crisis cuando él, tras hacer un pacto con el apóstol, este quiso mandarles fuera del país sin considerar para nada lo que ella tuviera que decir. La familia de ella, que no es creyente, estaba escandalizada y asustada. Decían que su hija estaba en una secta. Bien, pues, esto que nos horrorizaba tanto en lo que ahora, pasados unos años, nos esperaba a nosotros. Volviendo al tiempo en el que a mi exmarido le acompañaba su amigo, fue recogiendo sus enseñanzas y consejos. Por ejemplo, dado que nosotros teníamos la costumbre, establecida desde el principio y de común acuerdo, de visitar a mis padres una vez al mes, le dijo, tu mujer no puede ir a visitar a sus padres a menos que tú le des permiso. También le dijo,
¿tú no puedes colgar tus bolitas? Mientras le mostraba un llavero cuyas bolitas colgando representaban su hombría. Estaba implícito que yo sería un cero a la izquierda y que cualquier opinión sería rebatida con la respuesta. Tienes que obedecer a tu marido ciegamente y Dios te bendecirá a ti, y si él se equivoca, Dios le pedirá a él cuenta. Si yo difería en algo, el solo hecho de estimar y valorar él mi opinión le iba a colocar siempre en una tesitura muy difícil, lo que cuestionaría su hombría y su papel como cabeza. Todo esto que escribo lo redacto textualmente, tal como ocurrió, y así lo enseñaba. Ver cómo ven esta circunstancia ustedes desde la ética. A mí me cuesta mucho trabajo leer esta parte. Se me ocurren 1000 versículos bíblicos y un pastor o un líder me dice esto que estaba diciendo este hombre, su amigo, a él, que le confrontaría y le abriría la Biblia y le diría, "A ver, pero respóndeme esto que dices contra esto que dice la palabra, ¿no?". Pero bueno, ese soy yo. Entonces, realmente es una situación donde la cultura los está invadiendo a ellos mucho y parece que es una circunstancia difícil que está haciendo algo, no está pensando en la nostredad. La mujer deja de tomar valor. ¿Cómo te sientes, Viridiana, con esta situación que está viviendo esta mujer? Cuéntanos un poquito. Pues yo lo que puedo ver ahí, por ejemplo, es de que primeramente el consejo que le está dando el amigo no es conforme a la palabra, porque ya pues estamos hablando de pastores, ¿no? No estamos hablando ni tan siquiera de ovejas, estamos hablando ya de personas que incluso van a responder delante de Dios. La palabra de Dios dice que la mujer es ayuda idónea, nunca va a ir detrás, nunca va a ir adelante del varón, porque el varón es cabeza, pero va a ir y es la ayuda idónea, va a ir al lado, va a caminar al lado, siempre va a estar al lado del varón. Y la verdad es que es un tema pues muy difícil ya por todo lo que traen, arrastrando todo lo que han pasado, y pues lógicamente si ella se siente pues mal, ¿no? Yo creo que sí, con esa respuesta que le da su amigo a él, pues sí, sí, la verdad me pondría en su papel y dije, híjole, ¿y ahora qué onda, no? ¿Cómo le hago? Entonces, para sacarlo a la mejor de su error, ¿no? Claro. Pues yo pienso eso, maestro. Gracias, gracias, Viridiana. Una transformación rara. Después de un proceso de captación hecho a mis espaldas, se va produciendo en él una transformación que no venía a cuento. Me voy viendo que pierde su acento. Habla como si fuera de un país latino, como el apóstol, y pone los gestos del apóstol. Y mi sensación en ese momento es que estoy atrapada en una película de extraterrestres y pienso que le han abducido. Un día, de cara a su primer domingo predicando allí, le sugerí que se pusiera la ropa que le gustaba ponerse. Odiaba ir con traje y corbata. La ira en toda su manifestación era frecuente y en este caso muy patente. En la discusión le preguntaba que por qué hablaba con otro acento, por qué vestir como ellos cuando predicaba. Tras tanto enojo llamó a su amigo por teléfono y delante de mí dijo lo que quiso y acabaron orando por mí. Él se colocó un traje, el del apóstol, voz, posturas, gestos, acento. Aquí hay mucha tela de dónde cortar en este pequeño parrafito, pero pregunto a Rocío, pastora Rocío, ¿cómo te sientes cuando hay cambios en la persona que amas, con la que has vivido, y te das cuenta que está siendo otra persona? Ella dice la palabra abducido por los extraterrestres. ¿Qué sientes en tu corazón y qué esperas que el otro, igual a ti pero diferente, pareja, haga por ti? ¿Que te escuche o qué piensas, pastora Rocío? Sí, maestro, pues yo creo que una gran tristeza, ¿verdad? Y más cuando estamos en el camino del Dios, Ujú. que deberíamos de caminar juntos, deberíamos de tener un cambio para bien, porque ya como ministros tenemos que vivir la palabra y tener un cambio de vida completamente, porque así como esta pareja
se les presentaron familias, ¿no? Que quizá estaban pasando lo mismo. Entonces, ahí es donde, pues sí, tenemos que tener un cambio, tenemos que vivir la palabra, porque yo me he dado cuenta que a veces, pues sí conocemos la palabra, pero pues no la llevamos a cabo. Y más triste cuando nos encontramos personas que aunque están en el mismo sentir, maestro, pues los consejos no son buenos, no nos ayudan para bien, al contrario, causan más conflicto en la pareja. Entonces, yo he aprendido que también hay que saber, no porque estemos dentro de la iglesia, hay que saber a quién le contamos, con quién nos acercamos para que nos guíen para bien y conforme a la palabra. Gracias, Pastor Rocío. Esta parte es sumamente importante. Cuando hay señales de alerta como esta, que yo agarro el teléfono y le hablo a un pastor de las iglesias con las que yo colaboro y le digo, ayúdame hermano con mi esposa porque no me quiere hacer los chilaquiles por el día de mi cumpleaños, se quiere mejor ir a trabajar, ¿verdad? Se quiere ir a una reunión de mujeres, vamos a orar por ella, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema ya muy fuerte con mi personalidad, con mi forma. Ahora, recuerden que aquí estamos viendo uno de los rasgos de violencia más difíciles de distinguir y de aceptar, la violencia psicológica. Esto es algo que manejamos los hombres con bueno, no sé en qué universidad, maestría o doctorado nos graduamos, pero somos expertos en esto. Está viendo alguien aquí del lado izquierdo. Somos expertos en hacer, desde la primera frase cuando nos casamos y nos sirve nuestro primer plato y decimos, mi mamá me hacía mejor los frijolitos más sabrosos. De ahí empieza. La etapa final y la separación total. Al poco tiempo decide que nos hagamos miembros. La frase de bienvenida de su amigo en el despacho pastoral con la postura del apóstol fue esta: tío, me voy a meter hasta debajo de vuestra cama. Esa era la forma en la cual se expresaba él como a la hora de discipular a los nuevos creyentes. Tenían que considerar todos los asuntos, aún los íntimos. Sinceramente, te dejan sin escapatoria. La mujer no tiene opción de sujetarse, es sometida. De lo contrario, se rompe el matrimonio. Es indignante, además, el hecho de emitir constantemente juicios ligeros y condenatorios sobre hermanos. Recuerdo como una vez que el amigo lo hizo mencionando a un pastor que llevaba muchos años en un pueblecito. Criticó su obra, recorrido y frutos. También me dijo a mí que mi padre y mi iglesia tenían un problema de orgullo y que ellos podrían intervenir para ayudar. Y algo que también repetía como si fuera mi marido me hubiera prohibido ver a mi familia. Aguanté por él en ese grupo durante un año más. Posteriormente, al no acompañarle, me sentí muy sola. Venía muy tarde cada día, dormía en otra habitación, vivía con miedo a su ira por cualquier cosa. Por ejemplo, que viera que había llamado a mi familia o el historial de mis búsquedas en internet, que por suerte ya tenía. Yo no sabía cómo eliminar el rastro. Miraba a ambos lados del bloque cuando salía porque me sentía vigilada y perseguida. Volviendo justo a final del año en que le acompañé, su amigo me repetía una y otra vez: ¿te vas a arrepentir? Buscaba la ocasión de reprenderme delante de mi exmarido, diciéndome cosas como: estás bajo potestades de maldad y no podemos protegerte. Eran maldiciones sobre mí, y mi exmarido callaba. Como dice el refrán, el que calla otorga. Ya podía divisar el final y me sentía muy sola. La soledad era un espacio en el que el Señor me abrazaba y me daba la seguridad de estar correctamente posicionada.
La verdad me impedía ser chantajeada. Hay algo que decidí mientras estuve congregándome: no compartir la comida con ellos. Interpretaron que tenía anorexia y el amigo me dijo que un espíritu de destrucción estaba sobre mí. Trataban de derrumbar a esa mujer que andaba en la carne. Inciso. ¿Sabéis que un motivo de peso para justificar su divorcio fue el hecho de considerar que nuestro matrimonio realizado hacía 8 años se hizo en la carne? Lógicamente estaban buscando la excusa para una inminente ruptura de nuestro matrimonio. Bueno, vamos ahí con esta historia que se está enturbiando mucho y vemos algo muy interesante, que está una situación ya en el matrimonio que podemos clasificar como enferma, ¿no? Ya hay desde el punto de vista de análisis sociológico, una patología dentro de una comunidad íntima que es la familia. Me llama mucho la atención, bueno, ya nos dimos cuenta que son españoletes, ¿verdad? Los que escriben, desde el principio empieza a darnos una idea y voy a pedirle a la hermana Bárbara que nos comente cómo se siente con esta narración de esta persona y luego inmediatamente cuando termine de comentar, el pastor Alan tiene algún comentario. Adelante, pastor. Primero usted y luego el pastor Alan. Gracias, pastor. Híjole, bueno, pues podemos ver en esta situación toda una manipulación y cómo ella pasa a ser víctima. Me llama la atención el comentario que hizo usted hace rato, donde decía que parecía una secta, y sí, en efecto, era una secta ya en donde ellas se estaban involucrando, una secta en donde pues ya controlaban todo, ya eran una comunidad cerrada, guiada por un líder sobre sus adeptos. Entonces podemos ver la grande manipulación que se estaba realizando y cómo ella pasaba a ser víctima y pues el esposo pasaba a ser victimario. Como usted lo dijo hace rato, o sea, la soberbia nos hace no buscar la ayuda adecuada. Y cuando nosotros nos hacemos soberbios, difícilmente podemos ver las cosas que no estamos haciendo bien. Sí me llama también la atención aquí la manera de manipular, donde le decía que se iba a arrepentir, porque, bueno, creo que en algún momento de mi vida, bueno, hay dos cosas aquí, que pasé algo similar, pero se nos hace tan natural. De hecho, cuando yo nací en el Evangelio, sí fue en una iglesia en la cual pues llevaban una doctrina muy, muy disciplinada, y a mí se me hizo normal todo lo que aconteció posteriormente. Y y pues posteriormente ya llegar al grado de prohibir las cosas, pues ya no daban oportunidad pues a tomar decisiones, ¿no? O sea, cuando desde el momento en que ya te prohíben cosas sin tomar en cuenta tus decisiones, pues eso sí ya es un signo de alarma, ¿no? Entonces, pues sí, sí, eh, eh, puedo entender un poco esa parte, ¿no? De que llega un momento en que, pues dices, ¿qué hago? Pero, pues sí, como decían hace rato, o sea, buscar la ayuda y pues ser, más que nada, tener esa humildad de decir, pues es que sí necesitamos ayuda o sí necesito ayuda porque pues esto no puede estar pasando, ya esto está mal, o sea, no es correcto, no es natural. Y pues también, como hace rato decía usted, podría debatir con la Biblia, o sea, lo que no es correcto, lo que es correcto, dentro de lo que moralmente la Biblia nos habla. Y sí, bueno, me recordaba ahorita lo que hemos estado estudiando de la ética moral, y bueno, aquí hay muchas cosas que moralmente no son correctas. Y pues sí es para analizar todo esto. Ahorita en donde estamos nosotros,
Estamos recibiendo también personitas así Mm, y se les da el consejo y vuelven a regresar, mm, o sea, a volver a su vida, o sea, no toman el consejo y pues a veces uno en consejería pues sí como que siente un poco de frustración, ¿no? De que pues, o sea, eso te está acabando, ujú. eh, y pues, o sea, no, sí es analizar mucho, pedir mucha dirección al Señor, orar mucho. Y de verdad yo he visto que la oración mueve todo Amén. y he visto cómo el Señor puede cambiar las circunstancias y pues cuando no hay otra cosa que hacer, pues mejor orar paz. Bueno, Exacto. es lo que puedo opinar. Gracias, muy oportuna su comentario y bueno, hay dos cosas que antes de darle la palabra al pastor Alan, que levantó la mano y va a comentar algo, va a comentarnos algo. Son dos cosas que me parecen sumamente importantes comentar en base al comentario de la pastora Bárbara. Uno es definitivamente tenemos que estar conscientes de que estos acontecimientos en nuestras iglesias siempre tenemos que tener una observación de ética y para que las personas, decía en la clase pasada, nos tengan confianza y puedan eh, hablarnos y decirnos cosas, debemos saber guardar las cosas en nuestro corazón. Deben estar seguros que lo que nos dicen no sale de nosotros. Y lo segundo importante, hay un momento en donde ninguna psicología, ningún curso de ética nos va a ayudar, ¿verdad? Recordemos el versículo, este tipo de chamucos no salen más que con oración y ayuno, ¿verdad? Este tipo de resistencia necesita algo especial y debemos considerar también nuestras limitaciones. Adelante, Pastor Alan, por favor. Buenas noches, bendiciones a todos. Yo tengo desde la perspectiva, yo podría aportar desde la perspectiva de lo que hemos estado estudiando a lo largo de todo el curso, ante los ojos de un juicio delante de la moral, pues estamos dándonos cuenta que delante de la moral, pues obviamente hay muchas cosas que se le tendrían que reclamar a la contraparte de quien está siendo influenciando a un matrimonio, ya que está llevando completamente todo lo contrario delante de las leyes humanas, o sea, completamente opuesto y definitivamente estaban haciendo prácticas que estaban completamente fuera de lo que sería cualquier cosa que se llame lo normal o una normalidad sana. Desde la perspectiva moral estaban cometiendo un gran problema. Entonces, ante los ojos de la moral, pues está completamente reprobada ese tipo de actitudes. Humanamente, moralistamente, está completamente reprobado. No hay justificación alguna. Ese sería el aporte que yo tendría desde la perspectiva del juicio, de un juicio ético, pero con respectiva a la moral. Ahora, la parte que debemos de analizar, que sería como que la parte correcta, es ante nuestros ojos, verdaderamente ante la luz, ante la lupa de la palabra. Desde el momento en el que vemos que caen en un extremismo donde usan la palabra transgiversando las cosas, porque no es otra cosa más que una transgresión de las escrituras, usando de astucia en vez de sabiduría, queriendo sacar ventaja, como si estuviéramos en la época del Señor Jesucristo, donde malinterpretaban textos como de calla la mujer en la iglesia, cuando sin saber el contexto de las palabras se veía una opresión completamente terrible. Y eso es una realidad, lo comentaba hace ratito nuestra hermana, hay muchas iglesias en las que llegan gente con ese tipo de ideas. Respetamos, digo yo, muchas cosas como dentro de lo que hablamos en una clase, ¿no? Lo que es la parte de la ortodoxia, queriendo ser demasiado recto, es una mala ortodoxia acerca de los escritos sagrados, pero es ahí donde podemos ver que debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto y orar más que nada para que Dios cambie. No lo hacemos nosotros, el hombre no puede hacer nada, sino solamente el Espíritu de Dios es el único que convence al mundo de pecado, dice las Escrituras, y Él es el único que puede cambiar esas estructuras mentales, esas aportaciones en la mente que no están correctas. Así es. Gracias, pastor. Muy buena su aportación. Recordemos el versículo tan famoso de Juan 3:18. Nosotros no andamos condenando a la gente ya está condenada, dice Jesús. Entonces, ya lo que necesitamos es salvarlos de ahí, y la palabra es la que los salva, ni siquiera nosotros. Adelante, Esther, vamos a seguir
y vamos a comentar los últimos párrafos. Adelante. Un día, durante ese año, me preguntó su amigo delante de él que qué quería hacer yo con mi vida. En ese tiempo yo llevaba unos años preparándome en el conservatorio. Al ser autodidacta en la música, pude hacer varios años en poco tiempo. Así que estaba ilusionada, porque estaba a las puertas de entrar en el Conservatorio Superior de Composición. Dedicaba un mínimo de 8 horas diarias. Cuando yo respondí a su amigo que mi sueño era poder componer la música más bella para el Señor y que ésta llevara unción y sanidad a quien la oyera, puso de nuevo la postura apóstol y dijo, ¿nada más? Él tenía otros planes para mí, como pastor mío, literalmente. Él me veía con 5 hijos y por supuesto lo de la música no era importante. Vamos a pararle un poquito. Gracias. Bien, vamos con Rosa. No sé si puede comentarnos. Ve Rosa, como aquí lo que importa no es lo que ella sentía, aunque el sentimiento fuera un buen de parte de Dios, del Espíritu Santo, diciéndole, vas a componer cosas muy bellas, prepárate. ¿Qué dominaba la vida de esta mujer? ¿El Espíritu Santo o el egoísmo del esposo? ¿Tú qué piensas? Adelante, Rosa. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Sí me escucha. Bueno, yo desde que estoy empezando a ver esta escritura, pienso que la mujer no se, bueno, la mujer, esa pareja no se casaron con amor. Por eso es que estaban en una, como dice mi hermana, una secta, ¿no? Donde le aconsejaba el amigo cómo debería de actuar el marido y cómo debería de actuar la mujer. Entonces, ahí veo que hoy en día hay mucha gente que aconseja esto, pero por esa razón tenemos las escrituras para que no caigamos en eso, ¿sí? Y nuestra pastora no siempre nos ha dicho que le pidamos a nuestro Dios sabiduría para poder aconsejar a los hermanos, ¿sí? A la gente nueva que está llegando, para que nuestras jovencitas no caigan en eso. Enseñarles que no es así el matrimonio, que Cristo, que Dios nos enseña, nos dejó. Ajá. Y veo que la última pregunta que me hizo, la que me hizo ahorita, no recuerdo, dígame, yo siempre he estado queriendo decir, pero luego mi teléfono se traba. Ajá. Ok, no hay problema, Rosa. Te decía que como al final, ¿cuál era la del el hombre? Ujú. Fíjate bien, la mujer quería servir a Dios. Ajá. Y eso era el llamado del Espíritu Santo. Pero el Sí, claro. hombre tenía un deseo que tuviera 5 hijos y no podía dedicar 8 horas diarias al conservatorio, a la música. ¿Tú qué piensas de esa actitud del varón? No, pues está mal. Ujú, Está ok. mal. Sí, claro. Pero exactamente está mal esa persona, Ujú. porque cuando Dios llama, Él sabe por qué llama. Ajá. Y la mujer si le hace caso en este lado, digamos, que si no tuviera hijos y el hombre quiere que tuviera 5 para no poder hacer su voluntad, ahí demuestra su egoísmo, ¿cómo le dice? Soberbia. Ajá. Y es no dejar a la mujer que ella haga eso. Yo por eso no me volví a casar. Ok. O, ¿Sí? o la otra opción que tenemos Esther y yo es llegar a consensos. Bueno, está Porque bien. dice Sí. la palabra que en Hechos 15 que había dos posturas encontradas en la iglesia, unos que querían ser Ajá. circuncidados para ser salvos y otros que decían que era suficiente Buenas la gracia. noches.
y Ajá, llega sí, en el Concilio de Jerusalén a el consenso, ¿verdad? Ahora, exacto. dice Pablo, quien pueda ser capaz de esto, que lo sea, pero los que no somos capaces y queremos encontrar al otro igual pero diferente y caminar con una persona el resto de nuestra vida, no es fácil, tenemos que lograr consensos en las cosas, ¿verdad? Es Así es. difícil porque hay toda una cultura de machismo en los hombres y aunque decimos que somos feministas y que extendemos a las mujeres constantemente, tenemos actitudes machistas, ¿no? Vamos a seguir la lectura. Gracias, Rosa, por tu comentario. Vamos a seguir Ándale, hasta para luego. no Sí. quitar más el tiempo a Ujú. nuestros hermanos. Adelante, nos vamos hasta el final, Esther. En ese tiempo, una tarde de domingo en casa de unos hermanos, estaban hablando de lo que más les gusta, es decir, aquello de que el hombre es la cabeza de su mujer y su repercusión puesta en acción. La hija de estos hermanos, bastante más joven que yo, dijo, uf, qué difícil tiene que ser, ¿no? Refiriéndose a la sujeción de la mujer al marido. Y yo, con lo que tenía encima, dije, no, si te quiere de verdad. Eso es justo lo que yo no estaba viviendo. Esto fue a finales del 2002. En verano de 2003 habíamos firmado la separación a su petición. En esa fecha, él estaba con esta chica. En 2004 me pidió el divorcio y a principios del 2005 se casó con ella. Al firmar el divorcio quedamos para hablar, inocente de mí. Le cogí del brazo en un largo paseo improvisado sin saber que tenía novia. Le decía, ¿ves? Sujeta a ti, pero no me sometas. Antes del paseo estábamos dentro del coche y no me dejaba salir en medio de una acalorada discusión en la que quería convencerme con la Biblia en mano de que estaba equivocada. Con mucha impotencia se esforzó en que entendiera el pasaje de someteos unos a otros, Efesios 5, 22, 23 y 24, como obediencia ciega al esposo. Me dio a elegir, poniéndome un brazo donde podría estar a su lado y en su visión, y el otro donde alguien le estaba esperando y que compartía su visión. Fue todo tan denso, tan inútil. Sin embargo, me vio llorar, derramando mi corazón con un llanto desde las entrañas y tuvo que removerse algo. Sé que hubo un rayo de luz. De allí fue a casa de sus padres que le instaron a que llamase a un matrimonio cercano a ambos para recibir ayuda, que es un referente a nivel nacional. Fuimos a casa de ellos, a otra ciudad. Pero después de hablar uno y otro con ambos por separado y sentarnos a la mesa los cuatro, ya vi la postura y el gesto del apóstol frente a mí y supe que aquel esfuerzo no resultaría. Tras unos años me pidió por email perdón por las formas, pero no por el contenido. Hoy en día puedo proclamar que el Señor es bueno y que no tengo que sobrevivir, sino que hay una vida abundante en Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Gracias. Bien, terminamos ya y nada más si Janet estás libre para hablar. Ya no vamos a comentar de la historia de la española ni del hombre, pero ¿te parece, Janet, si estás con posibilidad de hablar? ¿Hace falta cursos de ética? ¿Hace falta la ética cristiana? ¿Hace falta hablar de ética en las iglesias? ¿Qué piensas de esto después de este curso y como conclusión a lo que hemos llegado aquí? Creo que no me quedé nadie fuera de los cuadritos, espero que no. Y si hay alguien más que quiera hacer un comentario final, adelante, Janet. Bendiciones. Sí, yo considero que hace falta. Hace falta porque viéndolo desde este punto de vista, a veces nos centramos nada más en la escritura, en una predicación, pero falta más la enseñanza. Si hubiese más enseñanza, quizás se cometieran menos errores como estos que acabamos de leer y de desglosar.
porque a veces damos por hecho que la palabra la vamos a comprender todos y la vamos a llevar a cabo todos como pensamos que es. Sin embargo, sí se hacen falta que se lleven estos temas con mayor precisión dentro de la congregación. Gracias. Te agradezco mucho tu participación y vamos a preguntar si hay alguien más que quiera compartirnos algo como final. Si no, adelante, Pastor Alan, por favor. Sí, yo considero que ahora que nosotros hemos terminado el curso el día de hoy, yo creo que es ahora responsabilidad de nosotros llevar en práctica lo que hemos estado estudiando a lo largo de las clases para que nuestras iglesias no tengan esta carencia acerca de la ética y poder dar esa enseñanza que hemos aprendido a lo largo de las sesiones para que la iglesia esté preparada en ese tipo de cosas y no se deje arrastrar, como dice la Biblia, ¿no? Por cualquier viento de doctrina extraña, sino que sepan tener un parteaguas, que ante la luz de la palabra de Dios, tú puedes escoger entre ser una persona que emite juicios desde la ética moral o la perspectiva como debemos de dar, la de hijo de Dios, donde el amor tiene que sobrepasar todas las cosas, pero sin llegar a los extremos, sin permitir que una línea se traspase de ahí. Y esa línea se le llama el respeto. Gracias, Pastor Alan. Importante su comentario. Agradecemos su participación en este curso. Agradecemos al Pastor Moy por esta apertura de darnos en dirección ministerial la oportunidad de estar con ustedes y enseñar esto. Siguen cursos buenísimos